televisivo, y me enseñaste mucho también. Anduve contigo, por cierto, y aprendí mucho de lo que es hacer periodismo televisivo. De verdad, gracias a ustedes por la invitación. Perdón que no me pude conectar. Estos temas tecnológicos muchas veces nos dan un poco de problemas. Y a mí me han agarrado en la carretera, literalmente. Pero es un gusto. Miren, de verdad, el artículo de opinión es un tema bastante bonito, no solo para los periodistas, sino que esto lo aplicamos de una u otra manera en nuestro día a día. Y inicio con algo bien importante, fíjate, María José, y a todos nuestros muchachos que nos están escuchando, y jóvenes y adultos, y a todos los que les interese el tema, sin duda alguna. El artículo 6 de la Constitución de la República establece que los salvadoreños tenemos libertad de expresión. Iniciemos por eso, porque cada uno de nosotros tenemos por constitución, es decir, nuestra ley más importante en nuestro país, o nuestra carta magna, o nuestra representación jurídica más importante, es decir, la Constitución, nos establece que tenemos libertad de expresión. Basado en eso, pues podemos entender que es un artículo de opinión, y vamos a encontrar pues una infinidad de conceptos de lo que pudiéramos hablar acerca de este género periodístico, porque en el periodismo existe una gama de géneros que podemos utilizar, dentro de ellos el reportaje, el artículo de opinión, el editorial. Bueno, ahí los van a ir conociendo ustedes paso a paso, pero hoy vamos a hablar acerca de este artículo de opinión. Y como les digo, la Constitución nos da esa garantía como ciudadanos, y esa garantía establece que yo puedo decir, bajo la responsabilidad, puedo decir cualquier cosa, y eso es importante. Y vamos a ir tal vez en el desarrollo de esta charla hablando un poco acerca de este artículo, pero sería bueno también que ustedes vayan participando. Tienen ahí un chat interno que también pueden formular algunas preguntas si no las quieren ir haciendo en el momento, aunque me gustaría que fuera un poco participativa para que esto no suene un poquito de monólogo lo que estamos haciendo. Pero fíjense que el artículo de opinión nos da a la base un tema principal, y puede ser un tema de actualidad. La mayoría escribe sobre eso, un tema de actualidad, y en El Salvador, por ejemplo, para que los periodistas hagan un artículo de opinión, comienzan con una idea. ¿Y cuál es la idea? Quiero hablar acerca de un tema en específico para ustedes, y les pregunto allá en donde se encuentren, ¿cuál es la noticia más importante que ha ocurrido esta semana en El Salvador? A ver, alguien tal vez nos quiera dar algún ejemplo o que pueda participar en esto también, porque desde ahí empezamos a construir el artículo de opinión. Es decir, yo tengo una idea, tengo un tema principal, pero al tener un tema principal, al final lo que encuentro es el desarrollo del mismo. Pero para poner un artículo de opinión, pues obviamente tengo que saber cuál es la noticia más importante que ha ocurrido durante toda la semana. No sé si ustedes tienen alguna idea de eso, de cuál ha sido la noticia más importante en esta semana, o sobre qué les gustaría a ustedes hacer su propio artículo de opinión. Valga la aclaración, los artículos de opinión pues lo podemos basar en diferentes medios de comunicación. La prensa tradicional ha existido, pues obviamente la prensa escrita, que es la que hemos conocido por años. Está la radio también, que en el país hace ya casi 100 años que inicia, y en América Central El Salvador fue el pionero, pero también está la televisión. Obviamente estos medios de comunicación tradicionales lo que nos han enseñado es que existen diferentes géneros periodísticos. La mayoría de ellos los hemos conocido en los reportajes, en el tema de investigación, y últimamente lo que estamos encontrando son las opiniones, pero las opiniones no solo en este tipo de medios de comunicación, porque existen ahora una gama de medios de comunicación, y como les decía al principio, el artículo 6 de la Constitución de la República nos establece que tenemos garantías, y una garantía constitucional es la libertad de expresión. Ustedes tienen plataformas virtuales, y en sus plataformas virtuales, de una u otra manera, lo que hacen es pues plasmar alguna idea, alguna opinión de lo que ustedes quieren hablar. Así que veamos si alguien quiere compartir con nosotros acá cuál es la noticia más importante según ustedes que ha ocurrido esta semana en El Salvador. O le doy mi Por ahí creo que Rodrigo tiene una consulta. Vamos a ver si lo podemos activar, y si no, Rodrigo, podría ser también por el chat. Claro, claro.
Hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Un ¿Cuál es tu gusto. nombre? Madeline dice, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. Madeline, Gusto, mucho Madeline. gusto. ¿Cómo estás? Han estado comentando diferentes noticias en los comentarios, pero yo creo que quizás una de las más importantes que sería lindo hablar, que no tiene nada que ver con quizás con el COVID, sería que nombraron hijo meritísimo al Cipitillo, Sí, que su nombre es Madeline Rolando, pero realmente no recuerdo su apellido. Menéndez. Pero creo que es una historia muy bonita porque creo que es un ícono para El Salvador. Sí, todos crecimos viendo el Cipitío seguramente allá en el Canal 10 y pues tuvimos alguna oportunidad de esa. Ok, me parece, Madeline, ¿tú escribirías un artículo de opinión sobre el nombramiento de Rolando Menéndez como hijo meritísimo de El Salvador por su personaje como el Cipitillo? Pues obviamente es un tema que te ha interesado. ¿Alguien más que cree cuál ha sido otro de los temas, aparte como han dicho del COVID, de la gira que el presidente ha tenido ¿por dónde es que estaba? A Turquía y últimamente ha viajado a Rusia, la toma de posesión ayer Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bien. Yo diría, Wendy. Hola, Wendy. Hola. Hoy sí, te escuchamos, ¿no? Hoy hoy sí. sí, ¿me escuchan? Hola, Wendy. Hola, Sí, ¿qué tal? bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, yo diría que una de las noticias importantes para el país, diría que para los católicos, los religiosos, sería la beatificación de Padre Rutilio Grande, Ah, y no me acuerdo de los otros mártires. Sería una. ok, perfecto, perfecto. Muy bien, este es un artículo de opinión que va dirigido a un segmento de la población, pero no dista mucho tampoco de la realidad nacional, el contexto en el que ocurre esta beatificación. Obviamente las voces de los mártires fueron pues, de las más fuertes en nuestro pasado, pues lamentablemente bélico en El Salvador, que algunos de ustedes tal vez recordarán, otros han leído y otros pues tampoco no han conocido mucho acerca de esta historia o de lo que pues lamentablemente vivió El Salvador un par de años atrás. Estos mártires han sido claves en ese contexto. ¿Qué otra historia más? O sea, o qué otro tema más o qué otra noticia más también puede ser como importante que ustedes puedan destacar como artículos de opinión. A ver, ¿quién es más? Yo creo que es de esta semana de las noticias más importantes fue que, según el informe del Fondo Monetario Internacional, le hizo recomendación a El Salvador de dejar de usar el Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces, considero que por el impacto monetario y económico que tiene nuestro país, siento que es una noticia bastante relevante e importante. Sin duda alguna, sobre todo porque es un tema muy popular, y es decir, el tema de las finanzas. ¿Quién no va a querer hablar o hacer un artículo de opinión acerca de lo que el Fondo Monetario Internacional ha dicho respecto a la moneda en curso legal, que bueno, no sé si moneda en curso legal, a este activo, digamos, virtual de uso legal, pues para intercambio comercial? Ese es un punto de vista. Y ya ven, yo ya hice un comentario acerca de esto. Esa es una versión o una opinión muy propia o muy personal mía, que yo la puedo hacer en cualquiera de mis plataformas virtuales o en cualquier medio de comunicación donde me den la oportunidad de que pueda yo escribir acerca del tema. Pero a ver, vamos a ver si coincidimos un poco más adelante o me ponen tache todos ustedes si una de las noticias más importantes, bueno, no sé si importante, pero la que ha generado mucha polémica en El Salvador es la que les voy a comentar. A ver, ¿quién más quiere participar? Ya vamos diciendo al tres aspectos fundamentales: la beatificación, el hijo meritísimo y el tema este del Fondo Monetario Internacional, que también es bueno. A ver. También las renuncias de los alcaldes de los diferentes partidos. Ok, Han anunciado excelente. Me parece bien, o sea, es decir, un tema político en El Salvador a partir de los resultados electorales que se dieron pues hace un par de meses atrás en nuestro país, o bueno, casi un año ya literalmente. Entonces, vemos diferentes temas y diferentes panoramas, y la gama que estoy encontrando en esta clase es obviamente diferentes puntos de vista, pero nadie me ha dicho algo que pudiera parecer como, no sé si la noticia más importante, porque tampoco no la considero importante, mi punto de vista, ustedes tendrán el suyo, pero
A ver, y vamos a ver si coincidimos un poquito en esto para que alguien pueda escribir un artículo de opinión. Bad Bunny en El Salvador, al final de este año, ¿creen ustedes que es una noticia demasiado importante como para que le demos un artículo de opinión? A ver, ¿quién quiere dar su valoración respecto a esto? Yo, en lo particular, como periodista, ustedes me han dado diferentes noticias que son en el quehacer diario, en el día a día, en el tema de lo que están. Pero el tema de un anuncio que tu show va a traer a Bad Bunny en medio de una pandemia al Estadio Cuscatlán con entradas que creo que son un poco caras, la verdad no me gusta el tipo de música, pero ha generado un revuelo de opiniones que no sé si ustedes comparten la idea de hacer un artículo de opinión sobre esto. Vamos a ver, ya no me va a invitar otra vez, María José. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, César? Hola, soy César. Sí, yo creo que en este caso hay diferentes públicos, ¿verdad? Hay público que está interesado, pero en este caso, perdón, creo que sería un artículo muy interesante para un porcentaje grande de El Salvador, que estamos hablando de jóvenes de 13, 14, a 18, 20 años. En mi caso no soy seguidor de él o me gusta su música, pero creo que sería un artículo muy bueno, la verdad. Y no es que tengamos 20, 17, 18 años. Yo he escuchado y he visto muchos comentarios de personas que ya están casi como la edad mía hablando acerca de esto, que ya empezaron hasta a hacer el ahorro para comprar las entradas. Yo no pagaría ni un 5, ni mucho menos ir a la Lomita a verlo desde allá, por ejemplo. Mi punto de vista, valgo otra vez el comentario que la Constitución establece, dar mi valoración, mi punto de vista y mi libertad de expresión. ¿Alguien más que quiera opinar respecto si este podría ser un buen artículo? Se pueden hablar también de los memes que han salido por lo del concierto, que hay unos que hasta TikTokers he visto que ya salen como que buscando las escrituras de la casa para ir al concierto. Mira, fíjate, Wendy, que tú acabas de dar un elemento fundamental e importante también, que es un artículo de opinión. Y nosotros creo que en la era en la que estamos, que es un poco digital, pues no nos basamos mucho en lo que los pensadores en el pasado nos hubiesen pues, quemado en hoguera al hablar de los memes como un artículo de opinión. Pero sabes que también las caricaturas son artículos de opinión. Es decir, los medios de comunicación tienen diferentes aspectos para trasladar una crítica. Y la crítica en estos últimos días, y ese es mi punto de vista muy personal, la crítica más asentada, como pudiéramos decirlo, o la que tiene como el punto principal, para mí son los memes, y son críticas en algún momento dado, son base de la opinión también de los ciudadanos. A ver, Madeleine. Hola. También tenemos... Hola. Perdón, solo para perdón. Luego de Madeleine, tal vez le damos la oportunidad a Domen Alfredo, porque también ha levantado por ahí la mano. Perfecto. Vamos a ver, Madeleine. Hola. Ahí está. Sí. Yo creo que como un artículo de opinión no necesariamente tiene que estar a favor o en contra de algo. Puede ser que si nosotros no compartimos la idea de que nos gusta ese cantante, puede ser un artículo de opinión sobre el punto de vista de cuánto los jóvenes estarían dispuestos a pagar y qué sacrificios harían con respecto a eso. Ok. Tú estás hablando ya, Madeleine, de un tema bastante importante. Yo les he dado un ejemplo de lo que puede ser. No necesariamente a mí me encanta, no necesariamente periodísticamente hablando pudieran mandarme a volar de una sala de redacción por poner yo como ejemplo un tema como este. Es decir, cualquiera pudiera decir que sí o que no, o habría una controversia como esto. Pero a partir del tema ya empezamos a generar lo que necesariamente se busca dentro del periodismo también, la gama de opiniones, porque el periodismo lo que hace también es solo trasladar los hechos y las valoraciones y los puntos de vista lo hace la ciudadanía. Pero yo no puedo estar de acuerdo, o sí puedo estar de acuerdo, no me puede gustar la música, o sí me puede gustar la música, pero hay un fondo un poco más importante sobre el tema, y después de escuchar al siguiente participante, tal vez coinciden conmigo ustedes en el punto de vista. A ver. Estaba por ahí, ¿verdad?
Ok. Sí, hola, buenas. Perdón, ahí no me había fijado que todavía seguía la mano Claro, no. activa. De que, no, que yo la había levantado porque cuando usted comenzó a preguntar los temas de opinión, pues yo había escuchado la noticia sobre la ley de protección de los animales, ¿va? Que es algo nuevo para nosotros. Sí. Fíjate que es una Entonces, ley muy bonita, por cierto. Claro, ajá, ¿no? Y que tienes toda la razón. Es una ley muy bonita, sobre todo porque ya en el pasado existía una ley. No era, solo le faltaba el tema de especial, pero es básicamente darle continuidad a esa normativa. sí, ajá, pero como comenzaron a hablar del concierto, o sea, me uno también al comentario del concierto, porque así como usted dice que han sacado infinidad de memes, ¿verdad? Yo me he reído con esos memes. Es más, acabo de ver uno que decía, ¿Cuántos ha compartido? yo no lo compartía porque como era un foro así, serio, estábamos entonces si lo compartía o no. Pero entonces, Compartir pues, es ahí, opinión. ahí lo voy a buscar después, pero ahí se lo voy a lanzar. Vaya. Pero lo que quería decir es que sí es un tema muy controvertido para llamarlo de opinión, ¿va? Porque es cierto que a muchos de nosotros no nos llama, digamos, la atención y digamos, guácala, va, como yo, ¿va? Pero hay Es gente bien respetable. hay gente que de verdad les gusta eso y no todos nos tienen que gustar la misma música, ¿va? Pero hay gente que de verdad son fanáticas así como nosotros con, digamos que un concierto de Linkin Park, un concierto de Luis Miguel, no sé, de Chayanne, o sea, son artistas que en su momento, o sea, ¿Qué generaron tal impacto. flip te detenés, por favor? Porque pues, sí, obviamente hay que apoyar lo nuestro. No, pues sí. No, lo que quiero decir es que generan un impacto en la gente que escucha eso, ¿va? Entonces, siento yo que sí es un tema que hay que hablarlo, ¿va? Y que dar su opinión al respecto. Solo eso quería comentar. Muchísimas Mauricio, gracias. A ver, María José. perdón, veo que también tenemos la participación y quizás aquí les pediría, chicos, para que también avancemos un poquito más, que Mauricio nos cuente cuáles son esas características. Ya hablaba de la importancia, digamos, de poder seleccionar un tema o el tema que pudiera tener ese impacto a ciertos públicos, ¿verdad? Pero también sería interesante conocer un poco sobre las características del artículo de opinión. Pero antes, Mauricio, para no perder la oportunidad que nuestros chicos están bien participativos, Bueno, ha levantado la palabra, ha levantado la mano Diego Perdomo, Carla Yulisa López y Raúl Alfredo Hernández y Jordi, que también por ahí ha estado queriendo participar, para que rápidamente den sus dudas, por favor, y sigamos avanzando con la dinámica. Gracias. a ustedes, gracias. A ver, ¿quién es el que sigue? Y yo no sé si van a coincidir conmigo en esto, pero en el tema de opinión sobre este punto en particular, que es la noticia, creo yo que del momento y de aquí hasta noviembre será la noticia, es la temática, es decir, las letras que Bad Bunny pues lanza. Yo no sé si las señoritas o las señoras o las mujeres que están guardando ya ese dinero para ir a verlo, comparten o no comparten las letras de este besado artista pues internacional. A ver, ¿quién es el que sigue? Yo, no sé si se me escucha. Hoy sí te escucho, Diego. A ver, Buenos días. ¿qué tal? Sí, ¿Cómo estás? yo, como usted dijo, ¿verdad? Es opinión de cada quien. Yo Claro. más bien haría un poco más de énfasis en temáticas como como el comunicado que dio Walmart de su retiro en El Salvador. Sabemos Ok. que bueno, al menos aquí en Suyapán compone quizás la cadena de Walmart del sur compone alrededor de 60% de los supermercados. Walmart, Claro. Despensa de Don Juan, Despensa Familiar, Maxi Despensa. Entonces yo creo Ok. que sería un tema importante, como abordar más ese tema, Perfecto. porque sabemos que de esta gran compañía, dependen comercio local y depende también empleo de muchas personas. Entonces creo que sería interesante abordarla. Sin duda alguna, Diego. Tienes toda la razón. A ver, ¿quién sigue? Jordi, tal vez nos ayudas con tu participación, por favor. Sí, buenos días.
Hola, Jordi. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Coincido bastante Buenos días. con el tema de Bad Bunny, en el sentido de que sí es bastante influenciable nuestro país cuando la gente viene, cuando gente famosa viene. Y se crean demasiados temas, ya sea en contra, o se crean demasiados puntos de vista a favor. Y siento que siento que crean una opinión, ya sea a favor o de forma negativa, que eso también trae bastante polémica. Y no es coincidir con distintos temas, sino tener una opinión propia. Claro, claro. Y eso es lo que hablamos del artículo de opinión, es básicamente, ¿y cuáles son esas características? Una de ellas es la opinión subjetiva, no necesariamente tiene que gustarle a todo el mundo mi punto de vista, pero es mi opinión, por eso se llama artículo de opinión. A ver, ¿quién más está por ahí que tenía pendiente? Raúl. Sí, quizá una de las cosas, siempre siguiendo con ese mismo tema, que A es ver. un tema amplio, como hemos visto, podríamos también mencionar el hecho de que estamos en una pandemia, ¿no? Y Claro. que un concierto de esta magnitud, de un artista de esta influencia, pues va a generar una aglomeración grande, ¿no? Por un lado tenemos a un gobierno que en cierta forma puede criticar las manifestaciones sociales por generar aglomeración, pero sin embargo las situaciones que se generan ingresos económicos como un concierto de esta magnitud no son criticadas por ese mismo gobierno. También hay que ver la parte de los sectores feministas del país, que están un poco invisibilizados, pero sí que los hay, y su poco pronunciamiento ante la llegada de este artista, cuyas líricas pues son bastante criticables, al menos en este sentido. Partiendo de un punto objetivo, un punto tercero sería que si bien no podemos criticar los gustos de los demás, y no se puede hablar del evento refiriéndonos a la persona plenamente. Como músico no consumo ese tipo de bulla, para mí es una bulla, es una opinión objetiva porque soy músico y sé de lo que hablo. Sin embargo, no hay que centrarse en la persona, más bien en el evento, y uno de los puntos más criticables serían esos dos, el hecho de que estamos en una pandemia y el hecho del poco pronunciamiento de los movimientos feministas del país. Y fíjate que sobre ese segundo punto yo creo que hay mucho para escribir, y cualquier punto de vista u opinión que se pueda generar basado en la poca o la nula participación de los grupos feministas en este país a estas alturas, pues creo que dista mucho de lo que siempre se ha luchado. Bueno, y un punto de vista, valga la aclaración, es lo que tú acabas de decir, o sea, es decir, la reunión masiva de tantas personas. Ustedes al día de ahora todavía siguen teniendo clases virtuales cuando puede darse la oportunidad de dar un espectáculo como este, donde habrá una exposición sin duda alguna al COVID-19. Valoraciones y puntos de vista. Ok, veamos. ¿Cuál es el punto o una de las características de mi opinión o de la opinión que yo quiero trasladar? Si ustedes tuvieran la oportunidad de poder escribir un artículo de opinión en un periódico digital o impreso, o si les dan la oportunidad de grabar en 1 minuto 30 segundos un video para pasarlo en televisión sobre el punto de vista en algún momento de un tema X, o que los inviten a alguna radio y les digan, ustedes tienen 2 minutos para que den su punto de vista sobre un tema en específico, ¿cómo van a ir a estructurar ustedes ese punto de vista? O es decir, a través de sus redes sociales, o donde van a tener básicamente la oportunidad de dar sus valoraciones, ya que Raúl decía, yo soy músico y a mí no me gusta ese tipo de bulla. Entonces yo lo que hago es un artículo de opinión basado como músico y como experto en la materia sobre un punto en específico, y ahora hablo sobre el tema. Entonces, ¿qué utilizo primero? Bueno, mi argumento. Y ya lo dijo Raúl, yo soy músico y conozco de la música, y por ende el argumento principal que tengo es la música y no comparto esto. A ver, ¿qué otra característica tiene el artículo de opinión? Utiliza sus propios elementos, es decir, utiliza ese propio género literario que va a ser parte de la opinión mía, que pueden compartirla muchos o que pueden muchos incluso no compartirla. Pero como les decía hace unos minutos, la parte más importante en este género literario es el subjetivismo,
Es decir, no tengo que ser objetivo con lo que tengo que decir, porque en mi valoración y en mi punto de vista, obviamente alguien lo va a compartir o no lo va a compartir. Ahora hay podcasts donde alguien habla de un tema en específico y esos podcasts, bueno, en Europa son muy consumidos, por cierto, y la gente los escucha mucho. Hay medios de comunicación grandes, cadenas como CNN, que de repente dice, hoy tenemos un podcast sobre un tema, pongámosle Bad Bunny El Salvador, y tenemos la opinión de, y lo comparten, y hay muchas personas, o sea, cientos o hasta miles, y no solo en ese país, sino que a nivel internacional escuchando ese podcast. Es decir, mi punto de vista, mi valoración, ahora la puedo trasladar a un plano más extenso. No tiene que ser objetiva, pues obviamente no, porque mi valoración y mi punto de vista para el otro puede ser subjetivo. Entonces el subjetivismo dentro de la opinión es una característica. Y hago un paréntesis, porque en algunos momentos los artículos de opinión también en los medios de comunicación han sido utilizados bajo la lógica de, que les pongo un punto para ejemplificar, la línea editorial. Y quienes han llevado las materias en comunicaciones podrán entender un poco acerca de qué es una línea editorial. Es decir, es el pensamiento del medio de comunicación. Antes, como era un poco más cerrado, ahora tenemos una libertad de poder elegir qué tipo de medios son los que consumo, pues ya no es tanto ese punto de vista o esa valoración. Ustedes habrán visto, si es que consumen televisión todavía en algún momento dado, que a los programas de televisión el invitado se repite casi cada 15 días. Es decir, alguien que llega a dar una valoración, les ponen como analistas económicos, analistas políticos o analistas en general, y ustedes dicen, ¿y este señor por qué aparece tanto en este canal de televisión? Y en uno específicamente, no en todos los demás. Y usted dice, ¿por qué otra vez el mismo señor, otra vez la misma persona? Porque la valoración o el punto de vista de esta persona analista pues coincide mucho con la línea editorial del medio de comunicación. Es decir, no necesariamente es una obligación que deba ser de esa forma, pero en la mayoría de casos se cumple eso, es decir, que la línea editorial del medio de comunicación comparta la idea o el punto de vista que alguien tiene. Cierro ese paréntesis y le doy otra característica más que tiene un artículo de opinión. Es habitual, es decir, lo que pienso, lo que digo, es el uso de expresiones de opinión, como nosotros ya lo hemos dicho. Me parece que, pienso que, considero, desde mi punto de vista. Esas son algunas de las frases que comúnmente vamos utilizando cuando yo doy mi valoración o mi punto de vista. Por eso les he dicho desde que hablamos de un tema en particular, como fue el concierto de Bad Bunny, yo les digo, en mi punto de vista, mi valoración. Es decir, yo utilizo mucho ese criterio. ¿Por qué? Porque estoy siendo subjetivo, no estoy diciendo, miren, esto es lo que en realidad debe ser como así. A ver, María José, ¿hay algo, no? Sí, tenemos por acá en el chat una consulta que me parece bastante valiosa y que tal vez la podemos responder, Mauricio. Menciona Gabriela Abigail, tengo una duda. Al escribir un artículo de opinión, ¿se tiene en cuenta el uso del lenguaje sencillo o el que el escritor tiene? Porque el artículo es basado en opinión propia. Espera tu respuesta. Ok, muchísimas gracias, María José, y gracias a ti por la pregunta también. Mira, lo que sucede es que, y es lo que estábamos explicando, que hace habitual el artículo de opinión, es mi punto de vista. Considero que desde mi punto de vista. Entonces, estas expresiones, como son muy habituales, ¿qué sucede si el género que yo utilizo, literario, es para un público determinado? Entonces, debo tal vez utilizar ese lenguaje. No sé si habrá algún médico dentro de la cátedra o dentro de esta clase, por ejemplo, pero ellos tienden a utilizar muchos términos que son muy propios de su carrera. Y de repente un artículo de opinión utilizando palabras muy sencillas, pues obviamente alguien va a entender y otros no van a entender. O utilizando un tecnicismo mucho mayor, pues obviamente algunos vamos a entender u otros tampoco no vamos a entender. Ahí es donde el artículo de opinión de repente se vuelve como en un punto de vista desde mi visión.
desde arquitecto, desde ingeniero, desde médico, desde periodista, desde abogado, o sea, cual sea la carrera, pero si yo quiero dar mi valoración a mi artículo de opinión, o como economista, hablamos hace un par de días, hace un par de segundos, perdón, del tema del Bitcoin y del tema de empresas transnacionales que están pensando retirarse del país. Desde el punto de vista de un economista, pues va a dar números o va a darnos algunas valoraciones muy técnicas que en algún momento dado nosotros no podríamos entenderle, pero de repente puede decir él, es que yo le estoy hablando a un grupo determinado. Entonces, desde cuando usted elige el artículo de opinión, usted dice, bueno, ¿a quién quiero hablarle? ¿A quién quiero llegar con este mensaje? Pongo un ejemplo. La caricatura puede ser muy buena, pero de verdad como crítica o como artículo de opinión. Pero una caricatura puede expresar muchísimo más, o los memes, como hablamos, puede expresar muchísimo más que todo un artículo de opinión. ¿Por qué? Porque habla de un tema en específico visualizado, y eso me lo va a entender la señora que pues está vendiendo en la esquina y que están muy informadas a través de las diferentes multiplataformas en nuestro país, como un congresista que puede estar en Estados Unidos y que me va a entender esa realidad desde ese punto de vista. Los artículos de opinión en algún momento dado se hacen o se hacían con base a un público específico, y así se redactaban o así se escribían, y el lenguaje que se utilizaba pues obviamente era de esa manera. Les pongo un ejemplo y mi propia valoración y mi muy punto de vista. Las marchas que hemos tenido en nuestro país últimamente, o las que se han tenido en el país, ¿cuál es el mensaje que se quiere mandar? Yo podría estar a favor o en contra. Desde mi punto de vista, de opinión, lo que se busca a través de estas manifestaciones de expresión en las calles es solo mandar un mensaje, y no un mensaje local, sino que un mensaje internacional. Entonces a veces movilizas tanto solo para mandar una, a ver si me escuchan por ahí, mandar solo un mensaje nada más. Se me está acabando un poco la batería, ojalá que no me quede a medias. Voy a avanzar un poquito más. A ver, ¿cuál es la estructura o cómo? Porque esto es parte de lo que me pedían también hablar un poco, y ya vamos casi finalizando en esta parte, porque al final también quiero darle un par de consejos de qué podrían utilizar para hacer sus propios artículos de opinión. Pues obviamente la estructura la compone una entrada que en el primer párrafo debe detallar o debe llamar la atención del lector según mi punto de vista. Si yo no utilizo un lenguaje al público al que le voy a llamar que sea atractivo, pues la primera línea es fundamental para que yo pueda continuar leyendo o no pueda leer. Un ejemplo, para quienes todavía leen libros, si ustedes empiezan a leer los primeros párrafos y les atrapa este libro, pues lo pueden devorar en 30 minutos, en 15 minutos, o si es muy bueno, pues ustedes van viendo la dinámica de lectura. Pero si en los primeros párrafos tampoco atrae, ni nada que ver, pues se puede tardar mucho para terminar de leer el libro, o algunos ni siquiera los terminan de leer, porque es importante también que se tome en cuenta o que se base este aspecto fundamental, es decir, cómo yo atrapo desde mi entrada. Una tesis, pues es la figura del tema dominante o determinado que yo he pues sugerido, el enfoque que le voy a dar a este tema. Eso es lo que puedo hablar acerca de esa tesis, o sea, el enfoque que yo le estoy dando a mi valoración, a mi punto de vista. Y los argumentos, que es otra de la estructura. Les pido disculpas porque estaba un poco mal de salud. Les decía que también es un punto de vista muy importante sobre, perdón, nuevamente, el argumento es para demostrar las pruebas, es decir, yo voy a hablar de un tema determinado, el económico, por ejemplo, y me baso en las proyecciones que el Fondo Monetario Internacional puede tener, o me baso en lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe pueden decir acerca de la situación financiera, no solo en El Salvador, sino que en América Latina. Con base a eso, disculpas nuevamente, con base a eso, pues yo hago mis argumentos y los baso, pues obviamente,
en demostrar con datos fidedignos de qué estoy hablando. Y obviamente tengo que tener una conclusión, que es el argumento persuasivo desde mi punto de vista para que el que me está leyendo pueda entender o pueda compartir lo que yo estoy haciendo. Una recomendación básica en esto es, miren, si ustedes quieren escribir un artículo de opinión, lo primero que debe tener es en la entrada algo que llame la atención. Si no llama la atención, pues obviamente voy leyendo y el cuerpo, la estructura se me va a olvidar. Pero si con un título, si con mi salida logro posicionar mis temas, pues en los artículos de opinión, así como las noticias en cualquiera de sus diferentes géneros, sin una entrada buena y sin una salida que también deje algo bueno, pues nadie se va a acordar de eso. Yo recuerdo a la ahora señor nicaragüense, expresidente de la República y ex periodista del país, Mauricio Funes, y lo recuerdo también porque imagínense hasta hace cuánto lo recuerdo todavía por el título que utilizó en un editorial que era casi parecido a una opinión. Y él decía en el inicio de ese editorial, la suerte de la fea, la bonita la desea. Y empezaba a hacer una crítica sobre lo que había sucedido en una votación en la Asamblea Legislativa. Pero para que me acuerde todavía a estas alturas de la frase que utilizó en el inicio es porque fue muy buena. ¿Qué dijo después de todo eso? Pues no sé. Y no lo recuerdo hasta esta altura. Fue hace, ¿qué? Unos 10, 11, 12 años atrás aproximadamente. Pero eso es básicamente algo fundamental a la hora de escribir un artículo de opinión o dar mis propias valoraciones. Ya para finalizar, pues algunos consejos para la redacción. Como les decía, hagan su propio análisis. Lean a otros columnistas. A veces a uno le ayuda a eso también, leer algunos para saber cómo más o menos van estructurando y todo lo demás. Atrape desde la primera línea, como les decía hace un momento, y el cierre pues que sea algo espectacular. Y hablar de los temas de actualidad. Si tienen alguna duda, interrogante, sugerencia, punto de vista o comentario, miren, ya casi se me va a acabar la carga, creo ahí, pero me espero todavía un ratito, María José, no te preocupes. Vaya, chivísimo. Si no, igual ahí tienes mi número de teléfono, se los comparto a los chicos, estoy a la orden para servirles, 7925-2222. No es de la Pizza Hut, no se van a confundir. 7925-2222, Mauricio Orellana para servirles. Si tienen alguna duda me pueden escribir ahí, pues si con el gusto les contesto. Muchísimas gracias. No sé si pasé la materia, María José. Sí, por supuesto, ¿cómo que no? Con esa gran experiencia que tenés. Tal vez aprovecharte, tal vez lo logramos. Tenemos ahí a César, que ha solicitado la palabra. Perfecto. Y luego leemos los chats. Ok, genial. Y tenemos a Karen también. Ok, excelente. Hola, César. Lo siento, Lick. Sí, fíjese, licenciado, que en este caso, bueno, nuestra licenciada nos había dado unos objetivos para que nosotros pudiéramos elegir cuál hacer el tema, ¿verdad? En este caso, yo le decía al grupo que fuera el tema más excéntrico en este caso, porque yo creo que entre más fuerte es, porque nosotros tomamos igualdad de género, creo que este tema es demasiado profundo y como abierto para tener demasiadas opiniones. En este caso creo que lo importante, como usted estaba diciendo, que empiece, y en este caso si el tema de entrada es importante, es como relevante en nuestra sociedad, va a ser como el boom. ¿Qué tema le pondrías, por ejemplo, para que el título sea así como que me llame la atención? Ay, huela, creo que bueno, yo estaba pensando ponerlo igualdad de género o sobre el otro género. Muy bien, hace clic. Hay que trabajar mucho en el tema de los títulos, porque los títulos son los que atrapan, es lo que llama la atención. Me parece muy bien. ¿Quién más estaba por ahí, me dijiste? Por ahí está Karen, tal vez si nos ayudas puntualmente con tu consulta, Karen. Hola, Karen. Bueno, no sé si nos escucha Karen, por ahí en el chat también. ¿Hola? Sí, nada más una pregunta. ¿Siempre es necesario usar la voz personal en un artículo de opinión? Hola.
¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Es que puse conectar esto, pero no sé si me va a dar algún fallo. Sí, mira, el artículo de opinión, mi voz particular debe ser importante porque aquí es donde existe el subjetivismo, y eso es lo que hablamos hace un par de minutos, en mi punto de vista. Yo digo, en mi valoración, en mi recomendación, mi versión de los hechos, sobre qué pudiera escribir yo en estos momentos. Por ejemplo, me interesaría un artículo de opinión sobre el retiro de las empresas de nuestro país. Pudiera hablar un poco acerca de la generación de empleo o la búsqueda de empleo, pudiese ser también. Entonces, podría hablar un poco acerca de la ley que va a entrar en vigencia en 60 días, de la ley especial para pues darle mejor beneficio a los animalitos, pues podría ser. Puedo hablar mucho de esto. Entonces, mi voz debe ser básicamente fundamental y principal en esto, pero es importante que yo pueda tener a la base de esto una fuente también fidedigna o científica. Es decir, si yo voy a hacer un análisis sobre la situación financiera en el país, tengo que por lo menos leer a la CEPAL o al Fondo Económico o al Fondo Monetario Internacional. Tengo que leer a algunos economistas, tengo que escuchar sus puntos de vista, tengo que leer sus valoraciones para tener a la base mi propio criterio. Aunque yo tenga mi valoración, pues tampoco no significa que puedo ser un poco irresponsable y solo dar mi valoración sin tener algún argumento. Es decir, debo tener alguna base científica para que mi voz también pues, pueda ser autorizada y en algún momento dado pues, me convierta no solo en un articulista, en un generador de opinión, sino que también mi voz sea creíble en lo que estoy diciendo. Mauricio, justo acabas de dar un tema bien importante sobre los argumentos. Esta es una de las características importantes de ese artículo de opinión y que tenemos que respaldar y sustentar. Por eso es importante también leer muchísimo, recopilar información, consultar diferentes fuentes para que a partir de esa investigación podamos tener un criterio propio sobre ese tema y poderlo desarrollar. Los argumentos tienen que estar respaldados, tienen que estar sustentados y aunque citemos a otras fuentes, eso también enriquece este tipo de textos, ¿verdad? Y eso es fundamental, o sea, tú puedes citar a grandes pensadores, puedes hablar de filósofos para hablar de los artículos de opinión, pero estos filósofos también tuvieron a sus maestros, tuvieron a alguien en quien también pusieron ojo, es decir, y le pusieron atención, y las escuelas internacionales pues han hecho de esto un sustento y un respaldo sobre eso. Entonces, en El Salvador, por ejemplo, cuando hablamos de proyecciones económicas, para hablar un tema de economía, ¿en qué nos basamos? Pues últimamente se ha dejado de basar en organismos internacionales y lo que decimos y tomamos como base es al Banco Central de Reserva, aunque no generamos ni tenemos divisas, pero decimos el Banco Central de Reserva proyecta un crecimiento económico de 4.5%. Hablamos de eso y cualquier economista te va a decir, vaya, perfecto, está bien, esa es la proyección de crecimiento. ¿Cuál es la inflación? La inflación será del 8%. Entonces, un economista prudente te va a decir, bueno, entonces hay que restarle a la inflación ese crecimiento del 4.5% que estás proyectando. Si es de 8 la inflación, pues ese será tu crecimiento real y entonces el crecimiento real es de menos todavía, 3% de lo que estás hablando. Entonces, ahí es donde en mi artículo de opinión digo yo, con base a lo que el Fondo Monetario Internacional ha establecido, las proyecciones económicas para Centroamérica son del 2%. Podría ser. Pero entonces me van a decir ustedes, ¿por qué el Banco Central de Reserva localmente dice que vamos a crecer 4.5%? Un ejemplo. Entonces, ¿a quién ustedes pudiesen creer cuando hacen alguna valoración como esta? Desde el punto de vista que ustedes quieran hacerlo, pero hay una realidad. El sustento que debo tener es el que me va a dar a mí el respaldo, porque mañana, cuando mi valoración o mi punto de vista o mi artículo de opinión se haya publicado
y, no, y no tenía ningún sustento y mucho menos se cumple todo lo que yo decía ahí, pues van a decir este señor o esta señora es muy mal escribiendo. No, es que nunca me basé en algo real y por eso que es importante también, y lo que dice María José también, el argumento. Y mi argumento, pues tengo que leer un poquito antes de hacer un artículo de opinión y dar mi valoración. Así a ver es. si queda. Muchísimas gracias, Mauricio, y de verdad en honor a tu tiempo, porque sé que también tienes que continuar con tus funciones y mis chicos también, acá todos los chicos que están reunidos en este webinar, pues también tienen otras responsabilidades. Lo interesante de esta dinámica que estamos aplicando aquí en la universidad es precisamente que vamos a tener otros webinars con otros profesionales también de trayectoria como tú, Mauricio, precisamente para seguir fortaleciendo todos esos conocimientos relacionados al artículo de opinión. Así es que no quisiera que te quedaras sin carga, sin darte las gracias por este espacio, por haber compartido con nuestros chicos. Realmente me encanta esto de la virtualidad porque podemos estar casi que conectados desde cualquier parte y ahí te veíamos que vas en carretera. Yo voy en carretera y hasta con destellos de mira qué bonito hasta la iluminación que me pusieron, ¿no? Excelente, muy bien producido. Así que muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Esta casa de estudios está abierta para ti nuevamente y ojalá podamos tener la oportunidad de seguir conversando contigo. Y bueno, chicos, a ustedes hacerles la invitación que tenemos otro webinar hoy a las 3 de la tarde. Quienes puedan unirse, pues perfecto. Siempre va a ser valioso tener más conocimientos y escuchar otros puntos de vista, porque eso enriquece el trabajo que ustedes van a ir aprendiendo a lo largo del ciclo. También el día de mañana tenemos otro webinar a las 9 de la mañana, así es que por favor, si pueden aprovecharlos, esta es la oportunidad. No todos los días tenemos invitados tan especiales como Mauricio Orellana. Así es que muchísimas gracias por el tiempo, gracias a ustedes por conectarse y pues por supuesto seguimos en comunicación. Este webinar ha quedado grabado y con mucho gusto se les va a compartir a través de mis colegas docentes en cada uno de los grupos. Muchísimas gracias. Chao, feliz viaje. Gracias, igual, un gusto, que estén bien. Feliz día. Gracias, chicos, por el tiempo y bueno, espero que las dudas que no logramos responder, pues los podamos hacer en los otros webinars también. Así que muchísimas gracias. Chao, feliz día.